pasaje bíblico, mi amado hermano, que vamos en esta mañana a poder desarrollar, tiene dentro de sí algo muy valioso, que créame que pidiéndole al Señor en oración, espero que pueda tocar vidas, no solamente de los que están aquí presentes, sino también de los que nos escuchan a través de las redes sociales. Sí, espero en Dios, mi amado, que usted tenga un corazón lo suficientemente abierto como para que la presencia de Dios a través de su palabra pueda ingresar y calar muy, pero muy hondo, ¿sí? Para que a la verdad pueda resultar en beneficio de su vida. Esdras capítulo 5 obviamente se desarrolla en un ambiente muy fúnebre, un ambiente de calamidad, un ambiente en el cual ya por estudios pasados, de Esdras capítulo 4, entre otros versículos más, mi amado, se había dado orden de que se paralice la construcción del templo. Para los que venimos siguiendo la enseñanza progresivamente en todo este precioso libro, Dios había puesto en el corazón de un rey, denominado como Ciro, el persa, el grande, este hombre había dado una orden de que se construya o se reconstruya el templo en Jerusalén. Y a través de ese decreto real, que así prácticamente empieza el libro de Esdras, se encabezan en la lista, mi amado hermano, dos hombres que sobresalen de entre todos. Uno de ellos es Zorobabel y otro de ellos es Jesúa, o Yeshua, como usted lo quisiera pronunciar. Respecto de que el primero sea el gobernador de la provincia de Judea, y el otro obviamente vaya como el sacerdote que le correspondería según el orden de la tribu de Leví, para que guiara al pueblo de manera espiritual. El problema nació, mi amado, en que ya ellos, teniendo orden del rey, teniendo, mi amado hermano, decreto real, provisión, ayuda y todo lo que se podría contemplar para esta digna obra, es que luego de que los reyes, y esto obviamente así resultaría, luego de que los reyes subían al trono, unos duraban mucho tiempo en su gobierno, pero otros no tanto. Y los reyes no son eternos, obviamente, así que subía un rey y con él subía una tendencia política y subía obviamente una disposición del corazón. El problema es que los reyes cambian, los reyes mueren, los reyes en ese entonces eran muy frágiles en sus reinados y muchos otros reyes se levantaron. Solo como para citar está Cambides, por ejemplo, un rey que también fue y duró tan poco en el reino que medio año le bastó para surgir y morir. También estuvo Asuero, o lo que se conoce como el rey Jerjes. Luego también, mi amado, subiría Ciro, y luego también estaría Darío. Bueno, los reyes variaron muchísimo en los tiempos bíblicos y en el escenario, obviamente, de la historia. Estos reyes, mi amado, proclamaban decretos y eran obedecidos de manera inmediata. De ese decreto que Ciro dio, se valió, mi amado, obviamente el pueblo judío y regresó a Jerusalén, no en su totalidad. 50,000 hombres estuvieron involucrados en este primer y gran retorno de Babilonia hacia Jerusalén. Y comenzaron a aprovechar el decreto como cumplimiento también de profecía bíblica, ya que Jeremías había decretado que luego de 70 años de un gran exilio, el pueblo regresaría a su nación y volvería obviamente a la ciudad que había sido destruida por Nabucodonosor en su debido momento. Mi amado, cuando el pueblo comenzó a construir, obviamente insisto en esto, los reyes comenzaron a declinar y se levantaron nuevos monarcas. Fue allí donde aprovecharon otros, pueblos que circundaban la región de Israel para, mi amado, detener la obra que Dios había empezado. Lo triste fue que los que Satanás, quisiera verlo de esta forma, utilizó para poder detener la obra, eran parte aún de entre el mismo pueblo de Israel en la región de Samaria, al norte de Jerusalén o al norte de Judá. Ellos, mi amado, no estuvieron de acuerdo con que el reino o lo que antes pertenecía al reino del sur de Israel, tuviesen la ventaja de volver a levantar tanto la ciudad
como si el templo en Jerusalén. Y se opusieron grandemente y unidos a naciones extranjeras, fraguaron de manera política, fraguaron documentos, inventaron, todo tipo, diríamos en sí, de acusaciones contra los que vivían en Jerusalén y lograron su propósito, lo lograron. Detuvieron la obra, paralizaron la construcción del templo. Y esto, obviamente que si se lo lee ya en como pasaje definitorio del capítulo número 4, se lo lee en el verso 24 de esta manera. Dice el Señor: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, dice allí, rey de Persia. ¿Cuánto tiempo pasó, mi amado? Aproximadamente, se decía la semana pasada, entre 16 y 18 años. ¿De qué? De paralización de la obra. Bastante tiempo. Mi amado, ¿qué hicieron durante todo ese tiempo esos 50,000 hombres? Juntamente con sus esposas y sus hijos. ¿A qué se dedicaron? Si el propósito esencial de estar ahí era para reconstruir el templo y arreglar las murallas de la ciudad que estaban totalmente consumidas o habían sido consumidas por el fuego. Sí, que obviamente esto lo provocó Babilonia, sí, a través de Nabucodonosor. ¿Qué quedaron haciendo? Pues pasó, mi amado, lo que posiblemente de manera rutinaria podría llegar a pasar en cualquier lugar. Dejaron a un lado la obra de Dios y se dedicaron, mi amado, a concentrarse en sus propios intereses. Es decir, que ya su intención o su objetivo en ese lugar ya no era el templo, por la orden que había sido dada de paralizar toda esta diríamos, construcción. Se dedicaron, mi amado, a trabajar las tierras, se dedicaron a construir sus propias casas, se volcaron a sus propios negocios, comenzaron obviamente a tener otras prioridades. Esas prioridades, mi amado, desplazaron por completo la obra de Dios, por completo. Ya que al no tener un templo construido, la gente ya no se preocupaba, ¿sí?, por su crecimiento espiritual. Ya no había ¿cómo le digo acá? No había una magnitud en sus corazones de poder decir, no, hay que buscar de Dios. Se fue de pique todo este asunto. Y si algo tiene el ser humano, tristemente lo reconocemos, creo todos, es ajustarse, mi amado, según las necesidades que vayamos teniendo. Si nos falta dinero, obviamente haremos todo lo posible para poder concentrarnos en el dinero. Si nos falta posiblemente sabiduría, pues, o conocimiento de las cosas, pues nos vamos a inclinar rotundamente a los centros de educación para llenar esos vacíos, en ese sentido académicos que pudiéramos tener. Si estamos posiblemente, mi amado, ya casándonos, pues nos vamos a concentrar en la familia, en los hijos, en el hogar. Así, mi amado, el hombre, diríamos, se adapta al sistema en el que éste se desarrolla. De hecho, eso es lo que marcan las sociedades en general. El tiempo pasó, mi amado, mire que le hago este recuento. El tiempo pasó, años pasaron, y al parecer el pueblo ya de las cosas de Dios ya no quería saber nada. Triste, porque ellos estaban allí por un decreto real en su debido momento para que vayan y ejerzan sobre ese lugar la autoridad del rey, que era levantar el templo, y aún, mi amado, les salió mucho más beneficioso levantaran también las murallas de esa ciudad que estaba consumida. Mi querido hermano, en ese escenario bíblico es que la palabra, alrededor allá del año 520 antes de Cristo, es que el Señor comienza, mi amado, a tratar con estos exiliados y les levanta, para su sorpresa, dos profetas, Ageo y Zacarías. Ageo, mi amado, es un profeta que va orientado de manera específica al liderazgo y
al pueblo que debe de ser guiado por ese liderazgo. Mientras que Zacarías es el profeta que Dios levanta, más bien como un profeta, y valga aquí una redundancia, un profeta profético. Un profeta que se encargará de anunciarle, mi amado, a ese mismo pueblo del futuro glorioso que habrá de tener esa nación y ese lugar. Dos mensajes, mi amado, que podrían ser de una u otra forma comparados como opuestos, pero al mismo tiempo buscando un mismo fin. Los dos profetas. Ahora bien, cuando vamos al capítulo 5, luego de esta introducción que era necesaria, sí, tenerla en consideración para poder vislumbrar de una manera un poquito más coherente la explicación de lo que Dios nos va a dar en esta preciosa mañana. Dice la Biblia, profetizaron, sí, es decir, trajeron un mensaje de Dios o del corazón de Dios para el corazón del pueblo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, y lo hicieron, dice la Biblia, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba, ellos no lo sabían, pero Dios estaba sobre ellos. Y no solo sobre los que habrían de escuchar, sino también sobre los profetas. Nace una gran interrogante. En el verso 2, ¿qué ocurre? Puede leer, resumiendo en 2 o 3 palabras. ¿Qué ocurrió luego de que el Señor les envió a los profetas? Los escucho. ¿Qué ocurrió? En 2 o 3 palabras. ¿Ah? Volvieron, ¿qué cosa? Volvieron a reedificar lo que había quedado paralizado. Volvieron a construir. Como lo dice el texto, se levantaron y luego comenzaron a reedificar. La diferencia entre edificar y reedificar, mi amado, tiene una sola y sencilla respuesta. Sí, es que la reedificación se concentra en algo ya iniciado. ¿Sí? Es decir, se prosigue ante una construcción que estaba paralizada, mientras que edificar tendría que ver con hacerlo desde cero. Mi amado, yo pregunto a este pasaje bíblico, ¿sí? Y le puedo también de pronto identificar sus dudas. ¿Qué les dijo Dios para que lo puedan volver a hacer? Si usted es consciente del estudio que se ha venido haciendo de este precioso libro, mi amado, el pueblo Israel, en ese sentido Judá, Jerusalén, tenía un decreto real también de que la obra paralizara. Ya que fue Asuero, otro monarca, mi amado, del imperio persa, quien volvió a escribir diciendo que se paralice la obra a toda costa. Caso contrario, obviamente, habría sanción hasta de muerte. Pregunto, si tú tienes un decreto, más allá de un monarca, de un presidente o de cualquier otra autoridad, de que si no se haga tal cosa, hablando de asuntos espirituales, en el caso de ellos era la construcción del templo, lo tienes por escrito, firmado, así como cuando le ponen de pronto el SRI, el Servicio de Rentas Internas, le pone un local y le pone un sello y le dice clausurado, ¿verdad? Y ahí le ponen la fecha en la que inicia la clausura, y ellos tienen también, a no ser que sea reincidencia, pueden clausurar de manera indefinida. Es decir, que no tiene lazo o plazo de tiempo para volverse a reaperturar. Amado, eso estaba plasmado, por decirlo de alguna forma, en las puertas del templo y en las murallas de Jerusalén. Había un decreto que decía, no va más. Y ellos, insisto en esto, todo ese periodo de espera, amado, dijeron, bueno, no se pudo, lo intentamos, vamos a lo que sabemos hacer. Y se dedicaron a sus propios intereses. Se volcaron a su cotidianidad. Se volcaron a lo que se vuelcan todos. A crear o a tratar de ser prósperos, a tratar de, mi amado hermano, de formar hogares,
sí tener negocios y dedicarse al día a día a sus intereses. Pregunto, ¿qué les dijeron estos dos hombres que tiraron abajo esos 16 o 18 años de, ¿cómo le digo?, de un estado de enfriamiento o de un estado de que mi importismo, para poder, mi amado, volver todos ellos otra vez al templo, otra vez a las murallas y volver a coger la pala, el cemento, los bloques, las varillas y ponerse a construir? ¿Qué ocurrió? Y ojo, el decreto del rey no es que había cambiado. El decreto del rey seguía. ¿Qué cosa? Paralizando la obra que Dios en su debido momento le había dado orden a los hombres de que la hagan. El decreto seguía, por decirlo así, el sello de clausura seguía pegado, dicho de esa forma práctica, ¿no? Para entenderlo. Seguía el sello ahí pegado. El decreto de Asuero seguía allí, mi amado, deteniendo la obra. Y todos los que obviamente habían gestionado este acto de mala fe estaban gustosos de que los judíos se quedaran, como se predicó la semana pasada, de brazos cruzados. Porque ese fue el tema de la semana pasada, de brazos cruzados. Bueno, la semana antepasada, de brazos cruzados. ¿Qué les dijo Dios? Y eso es lo que en esta mañana, mi amado, créeme, me tiene muy preocupado. ¿Qué tiene que decirte Dios para que vuelvas a construir algo que está paralizado en tu vida? Eso, mi amado, me ha dejado muy inquieto a la hora de preparar este mensaje. ¿Qué tiene que decir Dios para que alguien, mi amado, pueda volver a edificar, o lo que es igual como está ahí, que dice reedificar, algo que en su debido momento Dios te hizo construir? Y ojo, sea por la razón que sea, tú paralizaste la obra en tu vida. Para muchos de nosotros, alguien se paralizó en el caminar de Dios por estudios, que suele ser lo más común entre los jóvenes. Porque se casan, porque trabajan, por lo que sea. Porque hay quienes pueden hasta paralizar por enfermedades. Hermano, estoy enfermo ahorita, no voy a poder servir, queda hasta segunda orden. Así como el estudio. Estoy estudiando, tengo que sacar esto que tengo o que hago en Dios tiene que quedar hasta segunda orden. Y le ponen ellos mismos se encargan de ponerle un sello que dice clausurado temporalmente. Sea la razón que sea, sin importar atenuantes y agravantes, la obra de Dios quedó paralizada. Y yo pregunto, ¿qué tiene, mi amado, qué tienen que decirte para que esto, que tú lo paralizaste? Porque de Dios tuviste una orden. De Dios el pueblo tuvo una orden, que el hombre, a través de sus monarcas, la detuvieron. Sopesó más la orden terrenal que la orden que Dios les había dado desde el cielo. ¿Sí? Sopesó más. O sea, hicieron así como de pronto un padre puede hacer paralizar la obra que un hijo viene haciendo en un llamado que Dios le dio. O una esposa puede hacer paralizar la obra a un esposo que sabe qué es lo que Dios quiere en su vida. Al igual, un esposo puede pesar mucho con sus órdenes, ¿sí?, para que una esposa deje de hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y la obra termina paralizándose. Y muchos llevan en esa paralización, como esta obra, llevan años con el tema del domingo anterior. De brazos cruzados. Y claro, al estar de brazos cruzados, mi amado, como consecuencia, la obra está paralizada. Mi amado, ¿qué les dijo Dios a esta gente que tenía años, mi amado, de estar en una paralización, de estar, mi amado hermano, postergando
algo que Dios, porque el tema de esta mañana es eso, ¿no? Postergación. La postergación quisiera de pronto aprovechar, ya que la nombro. ¿A dónde empuja? ¿Qué es una postergación? Postergar, mi amado, es retrasar. Ojo, postergar es retrasar algo durante un tiempo. Eso es postergar. Retrasar algo por un tiempo. Yo entendería comprensible que algo se debería de postergar con la única intención de que con el pasar del tiempo se vuelva a retomar lo postergado. Pero lo triste en medio de la obra de Dios es que lo que se posterga termina, mi amado, siendo olvidado. ¿Sí? Termina siendo olvidado. No te escondas en esta mañana tras tu conciencia. Porque tu conciencia, si no está percibida espiritualmente, puede decir, pero lo que tú hiciste, lo hiciste bien. Y es válido. Y debió haber sido así. Y tú ahí internamente dices, ay, es verdad. Mi amado, si tú te estás escondiendo en ese pensamiento, déjame decirte que Dios no lo está aprobando. Porque sobre mis logros y mis alcances están por encima de ellos, mi amado, los designios de Dios, ¿sí? En mi vida y en la vida de todo un pueblo. Yo sé que esto todavía yo no entro a dar ninguna referencia bíblica, ni siquiera a desarrollar qué fue lo que le dijeron estos profetas. Pero créeme, mi amado, si algo de sensibilidad en Dios te queda o nos queda, las palabras de estos profetas deberían quebrantar, deberían quebrar. ¿Sí? Si algo en Dios hay en ti, debería, mi amado, como dicen algunos, removerte el piso. Le dije una vez a alguien muy cercano, si no vas a hacerla reír, no la hagas llorar. Obviamente en el ámbito marital, matrimonial. Mi amado, ¿en qué condición crees tú que tienes a Dios al tener paralizada su obra? No sé, mi amado, esa respuesta no la tengo yo. La tiene cada uno de nosotros. La obra quedó estancada. Dios le envió dos profetas. Claro, Dios sabía por qué se los había mandado. ¿Sabes, mi amado? Dios en esos 16 o 18 años, Dios estuvo trabajando, no con los profetas. Dios estuvo trabajando, mi amado hermano, con la naturaleza. Todo ese tiempo que la obra quedó paralizada, cuando ellos dijeron, uy, hay un decreto pegado, no se puede hacer nada, y, mi amado, se volcaron a sus propios intereses, Dios en ese periodo de tiempo comenzó a moverse. Pero al ver que lo natural no les causó ningún tipo de estrago, ahí Dios tuvo que meter, por decirlo de alguna forma, la mano en el bolsillo y decir, vayan, y mandó a los dos profetas. Vayan, porque parece ser que todo este periodo de tiempo los ha dejado o los está dejando tan insensibles que no importa lo que yo haga con ellos, parece ser que no lo asocian con la realidad en la que ellos deberían de estar ejerciendo. Esto es preocupante, es alarmante. De ahí que este tipo de libros, créame, es algo muy pesado para muchos predicadores, tomarlo y llevarlo al auditorio para que pueda ser predicado como Dios quiere que sea predicado. Usted no escuchará a muchos profetas, a muchos pastores predicando de estos libros, ni de Esdras ni de Nehemías. Muchos dirán sape gato con esos libros. Prefiero hablar de los evangelios, del amor, de la bendición y la prosperidad. Es triste, mi amado, porque
aun cuando nos parezca un poquito irracional lo que voy a decir, la situación de nuestro país está justamente en el estado en que se encuentra o se encontraba el templo. Vivimos en una nación paralizada respecto de lo espiritual. Y lo que es peor, quienes deberíamos de estar trabajando, que somos nosotros, amado, estamos como el mensaje de la semana antepasada, de brazos cruzados. Y Dios está usando durante este periodo de letardo en el que estamos, está usando lo natural. Mi amado, le pido, sí, en ese sentido, al Señor que remueva conciencias. Remueva conciencias. ¿Por qué, mi amado? Porque el mensaje de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios no ha variado. Sigue siendo el mismo Dios y sus demandas también. Mira, si tú has cultivado tus valores, tu ética, tu educación, deberás de saber, mi amado, que eso que tú tanto has en tu vida demandado ese tiempo para poder ser la persona que eres, muy difícilmente otra persona podrá hacerte cambiar en estos tipos de valores. Tú hasta podrías morir con esos valores, porque eso fue lo que tú cultivaste. Eso fue lo que tú, mi amado, sí, con esfuerzo lograste posiblemente hacer de ti quien eres en la actualidad. Mi amado, tenga por cierto que Dios no ha cambiado en su forma de ver el mundo y sobre todo a su iglesia. Y el rol que ella, mi amado, tiene en esta sociedad. Dejemos mis argumentos y vamos a los argumentos de Dios. En el verso primero del capítulo 5 de Esdras, dice el Espíritu Santo, profetizaron Ageo y Zacarías. Empiezo de menos a más. ¿Qué dijo Zacarías? Para que ese periodo de letardo pudiera sucumbir en un cambio de vida. Zacarías 1, empiezo por aquí, mi amado, acompáñeme. En Zacarías primero, mire que ya le dije, o se dejó en algo entrever cuál era la función esencial de este profeta. Zacarías 1, verso 16, dice el Espíritu Santo, por tanto, así ha dicho Jehová, yo, ¿lo tienes? ¿Lo encontró? Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y da una ilustración. Y la plomada, que es una herramienta de albañil, será tendida, dice allí, sobre Jerusalén. Aún más, completo esto con Zacarías 6, verso 15. Dice el Señor, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Si usted lee estos dos versículos, mi amado, de entre todos los capítulos que tiene Zacarías, que son 14, usted dirá, ¿qué profundidad tiene este mensaje? ¿O qué remover, sí, de conciencia en peso, me refiero, tienen estas palabras como para hacer cambiar de parecer a un individuo? Y la verdad es que ninguno. Son palabras que posiblemente, insisto en esto, mi amado, se oyen vez tras vez en diversas oportunidades, con diversos personajes, ¿sí?, en los altares, que no causarán a la verdad mayor estrago. Si yo le dijera a alguien, oye, cambia tu manera de ser, pórtate diferente, dirá, sí, gracias por el consejo, pero no le moverán ni un solo centímetro en cuanto a su forma de vivir. Así como cuando la madre le dice a su muchacho vago, oye, ponte a estudiar. Sí. Pregunto, ¿se hace estudioso a raíz de esa palabra? Pregunto yo así, ¿se hace estudioso?
Cuando el maestro le dice a su alumno, oye, sé responsable, mira que te vas a quedar de año conmigo. Al final le regala una botella de whisky y ya está, dice el último. Remueve eso, conciencia. Mira, está mal que lo diga, pero debería. Pero tenemos el oído tan pesado por la forma en la que vivimos, que en la actualidad ya no hay discurso que tenga el peso para poder cambiar una conciencia cauterizada. Ya no hay discurso, ya no hay argumento hablado que pueda servir para que alguien pueda cambiar su rumbo, cambiar su destino. Si Zacarías no lo logró, Dios mandó ¿a cuántos profetas? A 2. Yo ya le dije qué intención tenía Zacarías en este escenario. Fue un profeta para lo profético. Ya le aclaré aquello. Pero Ageo fue daga. Ageo, Dios mi amado, recibió Ageo con complacencia, porque lo habría de usar como cuchillo en garganta. Es que, amado hermano, los que tienen oído sensible se ajustaban a Zacarías. Yo no quiero, mi amado, hacer leña del árbol caído. Si hubieron judíos, si hubieron pueblo de Israel, que cuando escucharon a Zacarías diciéndole, oigan, pónganse a construir, dijeron, amén, vamos a construir. Hay gente que es dócil. Así como cuando alguien tiene muchos hijos y bien variados en cuanto a su forma de ser, hay padres que dicen, mi hijo, venga, ayúdeme. Y no esperan 2 meses. Cuando usted se da cuenta, los tiene al lado diciéndole, ¿en qué te ayudo? ¿Verdad? Pero también usted tiene hijos que usted le dice, oye, ven a ayudar. 10 minutos más tarde, ven a ayudar. 1 hora más tarde, ¿a qué hora me ayudas? 3 horas más tarde, no pues, pásame la escoba que le voy a romper la cabeza. Ahí viene el muchacho. Esa es la condición de una generación que tiene un corazón endurecido y por ende oídos no sensibles a la voz. Zacarías fue enviado, mi amado, créame, para esa pequeña porción de israelitas que, mi amado, se movían al son de la palabra. Pero Ageo fue cuchillo a la garganta. El mensaje de Ageo tumba, claro que sí, tumba corazones duros. Ageo fue enviado, mi amado, como un carbón encendido para meterlo en medio de una llaga podrida. Porque a Dios, créeme, le enojó enormemente que su pueblo, que había recibido en primer orden decreto de Dios y real para que comience a la edificación del templo, se hubiese, mi amado, vuelto hacia atrás para dedicarse a sus negocios, a su estilo de vida, a sus conveniencias, olvidando por completo su obra. Y claro que sí, la edificación, mi amado, de esa obra para con el pueblo. Tener, mi amado, en ese sentido, un templo activo era tener una bendición constante espiritual para ese mismo pueblo. Dicen algunos, aquí se necesita un PAI, puesto de auxilio inmediato, ¿verdad? Aquí se necesita eso. La pregunta es, ¿quién, mi amado, lo levanta? Y 2, ¿quién decidirá enviar el personal para que resguarde ese lugar? Si hoy por hoy, está mal que lo diga, mano, pero hoy por hoy la policía huye de los puntos neurálgicos de las ciudades. Sí escuchó lo de Montañita, ¿verdad? Bueno, no me quiero salir del tema, pero en una entrevista le dicen a uno que estaba por ahí liderando el asunto, ¿qué está haciendo la policía? Estamos llevando a los heridos a los hospitales. Yo casi me voy para atrás como Condorito, digo. Esa no es la labor de la policía.
La Cruz Roja, le digo, está bien. Pero la labor, mi amado, del pueblo de Dios es otra en la tierra. Créeme que estamos totalmente desenfocados. Zorobabel, dice en el verso 2, se levantó. El gobernador de Judá, el que tenía autoridad política dentro, mi amado, de la ciudad, se levanta, y el sacerdote, el que era como sumo sacerdote, mi amado, en la parte espiritual, el líder espiritual, que también, mi amado, estaba cogido de la mano con Zorobabel, sin hacer absolutamente nada. Al escuchar, y creo yo, que soy muy honesto en esto, que Ageo fue el que removió la piedra y metió la mano. Usted se ha visto cuando hay piedras botadas en lugares apartados, cuando usted las levanta, ¿qué puede encontrar allá abajo? ¿Qué encuentra? ¿Ah? ¿Verdad? Encuentra cualquier tipo de cosa no apta, como para decir, uy, aquí voy a poner mi cabeza y a descansar. Encuentra un poco de porquería, encuentra toda suciedad, moho, bichos, como dijeron aquí, mi amado, encuentra cosas que usted no quisiera ni siquiera tocarlas. Más bien levanta y dice, ¡ay, qué asco! Y tira la piedra y se va a otro lugar. A la gente le gusta buscar lugares confortables y ahí descansar. Pero cuando Dios nos dice, levanta la piedra y lidia con eso, porque aquí es donde yo quiero que tú te muevas, aquí es donde yo quiero que tú trabajes, la gente no lo hace, sus hijos no lo hacen. ¿Qué les dijo Ageo? Tanta intriga, sí. ¿Sabes por qué? Porque hasta la fecha parece ser que todo lo que Dios te ha dicho aquí te vale un pepino. ¿Por qué? Porque todavía sigues sin mover un dedo en la obra que Dios te encomendó. Bien por los que han hecho caso. ¡Qué mal por aquellos que se mantienen impávidos! ¿Qué les dijo Ageo? Acompáñame. Ageo solo necesitó, bíblicamente hablando, no 14 capítulos, sino 2. 2 capítulos necesitó. Ya encontró a Ageo, está antes de Zacarías. Solo 2 capítulos. Con una abrió y con otra remeció la daga adentro. Le dijo, no quieren hacer caso. Les dijo, está bien. Esto es lo que tengo que decirles de parte de Dios. Verso primero. Lo voy a leer despacio para poderlo asimilar. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y me encanta porque se lo mandó a quien tenía que escucharlo. ¿A quién crees tú que se lo mandó? Al líder. Digo, ven acá. Ven, Zorobabel. Escucha palabra de Jehová. Y dice la Biblia, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y también ¿a qué otro? Es que no podía ser de menos. A Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Agarró a los principales y le dijo, vengan para acá. Hay palabra de Dios para ustedes. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, ¿qué es lo que dice? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Por qué? ¿Por qué dijeron eso? No vamos a leer por leer. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué? Usted lo sabe, vamos, lo escucho. ¿Por qué? Porque hubo ¿qué cosa? Un decreto real que decía, esto no va.
Un hijo podría decir, queriéndolo contrastar para tiempos presentes, mi papá me dijo que ya no me vaya a la iglesia. Ahí hay un decreto. Mi marido me ha dicho que ya no, que renuncie a ser maestro. Ahí hay un decreto. El gobierno puede sacar un decreto. Prohibido predicar en lugares públicos. No entiendo esos decretos porque la delincuencia también tiene el mismo decreto y mata públicamente. Pero la iglesia obedece el decreto. Ahí están los decretos. Un padre le dice a un hijo, no, escoge esto o la iglesia, y se van por el esto. Sencillo. Y claro, somos tan bíblicos que vamos corriendo al libro de Eclesiastés. ¿Y qué dice Eclesiastés? Todo tiene su tiempo. Oiga, somos pero número uno. Mira, no hay pasaje bíblico, por muy bien enfocado que esté, que derogue, palabra usada en términos legales, que derogue, mi querido hermano, los decretos de Dios. Así brillen en la Biblia. No hay decreto bíblico leído en cualquier otro texto de la Biblia que pueda tirar abajo, ir y predicar el evangelio. No hay. Yo no puedo decir, como todo tiene su tiempo, darle mi interpretación. Entonces creo que el tiempo de predicar la palabra tiene que esperar. Dios te reprenda a ti y reprenda al que está poniendo eso en tu corazón. Hay decretos en la Biblia que no pueden ser abrogados. Más bien la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Amado hermano, la escritura fue con Ageo, fue cuchillo a la garganta. Lo llamó a estos dos, a los líderes lo llamó. Es que cuando Dios, mi amado, tiene que hablar, tiene que hablarle a la cabeza. Ahora, ¿quién es la cabeza en un hogar? Un padre. Pero cuando no lo es el padre, entonces Dios habla directamente a la cabeza espiritual, al que rige, a la madre. Y si la madre no lo es, entonces lo hablará a los hijos. Porque de pronto los padres no quieren saber ni un pepino de Dios. Pero un hijo puede estar desesperado porque sí. Pero como tiene un decreto de un padre que es apático a lo espiritual, tiene una madre que es insolente a las cosas del Señor, entonces el hijo se constituye la cabeza. Si no es ni los padres, entonces lo hace con un abuelo o con una abuela que todavía algo tiene de temor de Dios. Pero siempre irá a la cabeza. A la cabeza que ocupe, obviamente, el interés de querer poner esta bendita palabra en alto. Aún por los decretos humanos. Bien, la Biblia no en vano dirá que la ley del hombre es un trapo de inmundicia comparada con la ley del Señor. Me encantó en su debido momento cuando en el libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro, empoderado ahora sí de esa autoridad divina sobre sus hombros, le dice a todo el Sanedrín, qué coraje, qué valentía. Ahora sí, antes lo hubiera negado y escupido al Señor en su propia cara. Pero tratado ya con el Espíritu Santo, el hombre, mi amado, tiene poder de Dios en su corazón. Y les dice a toda la corte del Sanedrín, le dice, señores, es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Da la vuelta y se va.
¿Por qué? Porque ahora sabía cuál era en su vida la demanda, la prioridad en este mundo. A diferencia de muchas otras prioridades, de hacer dinero o de tratar de tener la refrigeradora llena, esto, mi amado, es algo secundario. La prioridad de que tu existencia esté en esta tierra es la de poner en alto el nombre de Dios. Ageo manda a llamar y le dice: miren, señores, qué curioso, les dice Ageo. ¿De dónde apareció Ageo? Te cuento que Ageo no se lo ve en ningún otro escenario bíblico, solo en este. Ageo fue un profeta que salió de la nada. De hecho, el último profeta que había dado gloria y honra a Dios entre los hombres había sido Daniel. El profeta Daniel, el gran profeta Daniel. De ahí hasta este tiempo, año 520 aproximadamente, antes del nacimiento de Cristo, amado, Dios manda a Ageo. Vaya para allá, les dice, y dígale esto en la cara a los líderes. Y le dicen: señores, ¿qué es esto que escucho? ¿Qué cosa? Que no ha llegado, el pueblo está diciendo, y claro, cuando lo decía a oídos. ¿De quién? De Zorobabel y de Jesúa. Oigo decir al pueblo que aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y en función de ese detalle, recuerda que ha pasado más de 16 años. Entonces, ahí en ese momento, vino, dice la Biblia, palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. ¿Qué es lo que implica esto, mi amado? Quiero que leamos la palabra no por leerla. Cuando Ageo es llamado por Dios, Dios le dice a Ageo: anda donde estos dos y diles de mi parte, el pueblo ha dicho tal cosa. Ya lo leímos. Pero el profeta no tiene, ojo, no tiene ni idea qué va a pasar luego de eso. Él no tiene ni idea de lo que va a pasar. Él dice: ya, está bien. Cualquier profeta, ojo, que hubiera sabido todo el mensaje, le hubieran temblado las rodillas. Por eso es que a veces Dios tiene que tratar en el andar, en el caminar. ¿Para qué? Para que poco a poco su sirviente se vaya aferrando, se vaya consolidando. Es más o menos como cuando alguien entra a estudiar. Cuando uno entra a estudiar, mi amado, sí, en cualquier área, sí, al principio, a ver, un rompehielo, un ejercicio de rompehielo, a ver su nombre, a ver, ¿qué comida le gusta? Juan, ¿qué te gusta? Ensalada rusa. Juan, ensalada rusa. Acá ¿cómo te llamas? Carlos, menestra de carne. ¿Qué te gusta? Y la gente: ¡ay, qué lindo es estudiar! El primer día. ¿Qué tal le fue? Bien, le dice, todo bonito, me gustó. Cuando un día llega el maestro, le dice: vamos con las ecuaciones lineales y hacer cálculos de física. Entonces la gente dice: yo ya no quiero estudiar. Cuando te mandaron los ejercicios en inglés y las repeticiones y aprenderte los significados, el vocabulario, entonces tú dices: ay, tú estás feo. Yo creo que mejor optas por trabajar. Entonces, el profeta recibe un mensaje aparentemente inofensivo. He escuchado que el pueblo anda diciendo esto. Cuando el profeta va y le hace saber esto, en ese momento que tiene frente a frente a los dos, recibe inspiración divina y le dice: esto manda decir el Señor. Y aquí, créeme, mi amado, que el Señor saca una daga y se las clava a quienes tenían que clavárselas, que era en este caso al máximo líder político y al máximo líder religioso. Y les dice: es para vosotros tiempo
para vosotros de habitar en vuestras casas, las cuales por cierto están, ¿qué dice la Biblia? Dice allí, artesonadas, es decir, se han preocupado tanto de dedicarse a construir lo suyo que hasta detalles les han puesto. Es como aquel que ya no sabe ni cómo gastar su plata y ya tiene la casa un buen tiempo y dice, ¿qué te parece si vamos cambiando la fachada? ¿Y si le hacemos una jardinera? ¿Y si le hacemos un porche? Que es un recibidor. ¿Y si ponemos baldosas o cerámica? ¿O enmaderamos la pared? ¿Qué te parece si le hacemos unas molduritas? Y si sacamos ya esas rejas y la mujer, sí, es verdad, ya me cae chancho, pon otras, unas de acordeón, mi amor, perfecto, dice ella. Es que el profeta, mira, créeme, cuando recibe esta palabra y se las dice a estos en las caras, él no sabe la magnitud de lo que está por provocar. Y Dios le dice, señores, para ustedes sí es tiempo, ¿no? Para ustedes no importa si hay o no hay decreto, porque cuando quieren hacer sus cosas, la hacen y la hacen con tanta excelencia, con tanto detalle, que no hay límites. Es para vosotros tiempo, para vosotros, habitar en vuestras casas artesonadas. Y posiblemente, digo yo, ¿no?, que en el lugar alto donde estaba, porque me imagino que el lugar político donde estaba Zorobabel se veía a la distancia. ¿Qué cosa cree que se veía a la distancia? El templo. Y me imagino que señalando dice, y esta casa está desierta, guarida de lobos, de perros, con desperdicios por todo lado. Yo sé que si este mismo mensaje hubiera caído en tiempo presente, bien hubiéramos dicho, ¿y qué quieres que haga, Ageo? ¿No ves que nos clausuró el SRI? O dicho ya de una manera un poquito más tenue, ¿y qué quiere que haga? Pues si mi marido me dice que no. Y volvemos a sacar la Biblia, porque la Biblia dice, a paz me ha llamado el Señor. Yo no voy a pelear con mi marido. ¿Y el testimonio dónde queda? La Biblia dice que así voy a ganar a mi marido. ¡Qué bíblico! Tanto que a veces hasta yo me quedo mudo. ¿Verdad? No, dije yo. ¡Qué bobo que soy! Y se olvidan el decreto de Jesús. Por causa de mí estará enemistado el padre contra el hijo, el marido contra la esposa, el nieto contra el abuelo contra el nieto. Ahí cuando leemos estos bíblicos, te reprenden y pasan al otro. Este es el que me sirve. ¿Para qué? Para vivir en mi casa aterzonada. Ahí. Este es el que me da paz a mi conciencia. Esto es lo que me da luz a mi oscuridad. Pero, amado hermano, ¿a quién crees tú que estás tratando de engañar? Mira, yo te acepto todas las excusas. Todas las que tú me des, yo te las acepto. Pastor, digo, hermano, venga a servir. No, pastor, lo que pasa es, ya, voy a orar por usted, hasta oro por usted. Pero al de arriba usted no le remueve ni un... Mira, si algo yo sé de Dios es que Dios no es sentimentalista. Yo soy sentimentalista. Usted me cuenta una buena y créeme que hasta una lágrima verás por él. Y usted saldrá, el pastor me entendió. Tú me cuentas una de vaquero y me haces poner hasta contento también.
Vengo al pastor contento, dice, me entendió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano al igual que tú. Dios no es sentimentalista. Que comprende los sentimientos, claro, pero Él no se mueve por sentimientos, ni por emociones tampoco. Dios no dice, hoy día me levanté mal, quiero matar a unos 100,000 acá en el mundo, déjame ver a quién mato, dónde levanto un terremoto y voy matando. Estoy mal ahorita. Dios, mi amado, es un ser de convicciones. ¿En qué fundamenta su convicción aquí? Esta palabra, que por lo menos la tenemos, es la base, no es el todo, pero es la base en la que Dios orquesta el mundo. Es la base, y con esa base Él se mueve. Y para que el hombre en esta tierra esté algo tranquilo, sabe, o Dios le ha dado a saber esa base, para que usted y yo podamos entender de qué forma y de qué manera Dios se mueve en este mundo. Si tú quieres esta base, abrázala y atesórala y vive por ella. Pero si no te interesa un pepino, la tendrás bien olvidada en un cartón o escondida por ahí en alguna gaveta. Y Dios les dice, señores, ahora yo me imagino que Dios ha de haber preparado al profeta. Le ha de haber dicho, mira, pégate una vuelta antes de ir a hablar con estos dos. Anda, pégate una vuelta por esta supuesta ciudad abandonada. Porque se sobreentiende de que si el decreto estaba que paralicen, tenían que paralizar todo. Pero no. Las casas de ellos no estaban paralizadas. Las casas de ellos estaban de lujo. Había de todo. El profeta se da el paseo, está bonita esta casa. ¿Quién de ustedes cuando pasea sienten ese bonito celo? Yo quiero así. Mira, ve, así quiero, mira, ve. ¿Verdad que así le dicen, no? Así, mira, ve, eso quiero. Ay, que vas a comenzar. Y uno saca la Biblia, repito, no codiciarás, dice la Biblia. Así. Así. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, sobre tu estilo de vida que estás llevando. Medita bien. ¿Cómo Dios había comenzado el trato? Yo le dije que Dios había usado ¿qué cosa? Lo natural. En esos 16 a 18 años, Dios había empezado un trato con el pueblo. Pero como el pueblo es mal llevado, el pueblo a veces necesita llegar a los extremos para poder entender. Y a veces ni así. Dios en todo ese periodo de tiempo les había hecho experimentar esto que vamos a leer. Sembráis mucho. ¿Y qué dice? Es decir, te matas trabajando. Y aún el salario que tienes que cobrar, lo recibes mermado. Mucho pueblo pasa por esto. Y tratan de encontrar un porqué. Claro, imputas todas las cosas a que tienes un mal jefe. Lo primerito. 2, la situación económica del país está mal, ¿verdad? 3, ay hermano, si no hubiera tanta enfermedad, ¿me alcanzaría el sueldo? 4, si tuviera un marido que sepa administrar y no tuviera vicio, no tendría problema tampoco. Bueno, las excusas para tú
obviamente, darle tu aval a que por eso es que no te alcanza lo que cobras, tú ahí en eso, mi amado, diríamos, encuentras tranquilidad de respuesta. Y Dios dijo, ve, señores, soy yo el que hago que lo que ustedes trabajen no les sirva para nada. Mira, lee y lee conscientemente. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Sembráis mucho. Se sobreentiende que si uno siembra bastante, ¿qué debería también de pasar? Por lógica, ¿qué debería de pasar? Recoger bastante. Sorpresa, sorpresa. Se sobreentiende que por 8 horas de trabajo, 40 horas a la semana, 160 aproximadamente, o 200 horas al mes, dependiendo los meses, 4 o 5 semanas, a usted debería de cobrar ¿cuánto? Menos el seguro. ¿Cuánto debería cobrar? En sueldo básico. ¿Cuánto? 400 y algo. Oh, sorpresa. Llega a fin de mes, coges el cheque, o lo que te den para pagar, 300. Vas y reclama, ay, es que estuvo mala las ventas. Pero le vamos a dar. Los que esperaron utilidades de miles, $1.20. Y, oiga, pero si se ha vendido bastante. Sí, pero lo que pasa es que hubo que invertir en la empresa. Hubo que hacer mejoras. Pero mejore con lo de usted, pues no con lo mío. Y eso para los que trabajan 8 horas. Hay gente que trabaja 12 horas diarias. Y el sueldo es el mismo. ¿Ah? ¿Qué te parece? Y hay quienes dicen, ¿y el sobretiempo? Vea, aquí tengo 2 venezolanos allá afuera que quieren hacer lo mismo por la mitad. Ya. Usted se queda. Y usted, insisto, volverá a buscar una respuesta lógica para entender la crisis que usted tiene en casa. Y Dios dice, no, señores, soy yo. Yo estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque tienen mi obra paralizada. ¿Qué obra? La que Dios te dijo que tenías que hacerla. ¿Por qué la paralizaste? Por ese mismo trabajo mal pagado. ¿Por qué la paralizaste? Por ese estudio que supuestamente te iba a dar un título para ganar más. ¿Por qué la paralizaste? Hermano, es que ahora inscribí a mis hijos en tales y tales y tales actividades y el tiempo ya no me alcanza. O sea que el curso de tus hijos paralizó mi obra, dice Dios. ¿Ah? Vea usted. Está bueno. Dile ese mismo cuento a tu mujer. ¿Y por qué no das para la comida? Es que puse al chico en escuela de deporte, de natación, de música y por eso no puedo darte lo que pecuniariamente tengo que darte para la mantención del bebé. Vete en ese cuento a ver qué te dice. Pero Dios tiene que tragárselas todas y decir, ya. Es por eso. Perdón. Dios te agarra del cocote y te dice, por esto me cambias, por esto paralizas mi obra en tu vida. Tranquilo, vas a sembrar bastante, es decir, vas a llegar hecho leña, cansado. Y la mujer, ¿qué quiere? Masaje, sí, hoy día he recorrido. Y la mujer piensa, este trabaja más que Lazo. Este fin de mes va a haber bastante, dirá él, ¿no? Así como dijo un político por ahí, 4,000 y pico, mientras descuento 3,300 y no me alcanza una semana y se me va, ¿verdad? Entonces así, la mujer piensa, mientras más trabaja, el fin de mes va a llevar más, pues, ¿no? Hermano, y resulta ser que cuando le dicen,
¿Ya cobraste? Sí. Che, vamos a comprar. No. Me quedaron debiendo. No me pagaron. O lo típico que Dios permite. Ya cobraste. Piensas que vas a hacer algo con el dinero. Y oh sorpresa, la peste bubónica está en la casa. Todo el mundo tiene una plaga. Fiebre por aquí, vómito por acá, diarrea por acá. Y Dios dice, sí, sigan así, que yo me voy a encargar de desgraciarles la vida. Sí, mi amado, se oye feo, se oye crítico. Siembras bastante y cosechas poco. ¿Por qué? Porque Dios nos trata con la misma miseria que nosotros lo tratamos a Él. ¿Por qué? Porque su obra está paralizada. Sembréis mucho, dijo el profeta. Ageo es cuchillo al cuello. Sembréis mucho y recogéis poco. Coméis. Sí, pero nunca te sacias. Bebéis y no quedáis satisfechos. Las ideas son la misma, ¿no? Ilustradas desde diversos ángulos. ¿En función de qué? De los deseos de la gente. Y no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal. Eso, en saco roto. Más te demoras, mi amado hermano, en hacer el dinero que en gastarlo. Cobras hoy cobras, mañana fiando en la tienda. ¿Por qué? Hermano, explíqueme por qué. Porque has dejado abandonada la obra. Este mensaje no es para los que no conocen a Dios, es para los que lo conocen. Así que no vayas a decir, para ti, ves, para ti. No, es para mí. Sí, para ti. Dios no le está hablando a alguien que no conozca. Está hablando a un pueblo que lo conoce. A un pueblo que sabe lo que Dios le ordenó. ¿Y qué le había ordenado? Vayan a Jerusalén y edifiquen mi casa. Constrúyanla. Hermano, está de más decirte que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Está de más decirlo. Y está de más decir que usted tiene que construir su templo. ¿Estás construyendo tu templo? ¿Realmente estás concentrado, como lo ha dicho el Señor, a terminar la obra que Dios empezó en tu vida? Él dice en su palabra que Él no dejará a medio talle la obra. Pero ¿qué hacer si Él quiere construir? Si Él ya tiene afuera de tu casa, dicho de manera pragmática, Él ya tiene el camión con todo el concreto adentro, tiene los bloques, tiene el hierro, y tú le dices, todavía no, espérate un ratito, déjame terminar de criar a mis hijos, y yo, pero afuera tengo todo listo, déjame entrar, quiero construir. Sí, pero, ay Señor, tú eres tremendo, Padre. Esas son nuestras excusas. Es que mira, si quisiera, Dios sabe que quiero, tú sabes que quiero, pero estoy casado con ese no me deja. Ese no te deja. O sea que Él gobierna tu vida y yo no puedo gobernar siendo tu Dios, tu creador, el que te dio ese matrimonio. Yo no me vas a dejar a mí edificar tu vida. Es que este trabajo, es que si tuviera otro trabajo, ¡mentira!
con ese hueso. Eso es mentira. Porque así tuvieras un horario y un trabajo o un hogar perfecto, si tu corazón, mi amado, está endurecido, así tengas, mi amado, cuna de oro, no tenderías tu voluntad a la voluntad de Dios. Esto no va, mi amado, por las facilidades que la vida te presenta para poder decir, ay, como el camino Dios me lo ha puesto de flores, entonces sí, Señor, ahora sí. Eso es falso, hermano. ¿A quién queremos engañar? El que tiene vicio, así, mi amado, tenga todas las comodidades en casa, igual seguirá en su vicio. Hay quienes dicen, ay, hermano, me tocó mal padre, por eso es que me hice hachero. Hágame el favor. Hay gente que tiene excelentes padres y aún así tiene vicio. Hay gente que tiene todo en la vida y aún así, mi amado, sigue siendo esclavo de un pecado. Ay, hermano, si yo tuviera otra mujer, y diría a la mujer, si tuviera otro marido, si tuviera otro tipo de hijos, si tuviera otra realidad, otro sería mi estilo de vida. Mentira. ¡Mentira! ¿A quién queremos engañar? A Dios. Señores, el jornal cae en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. La terapia sigue, claro. El cuchillo tiene que entrar suave pero preciso a órganos vitales. Yo podría quedarme hasta la noche predicando esto aquí. Y usted apurado porque hoy ha prometido sacar a comer a la familia. Está bien. Yo le dije al inicio, yo lo entiendo. ¿Hasta dónde quiere, mi amado, que Dios mete el puñal en su vida? Yo le aseguro algo. Puede ser que ese puñal que Dios mete, que es su palabra, la palabra dice que es espada de dos filos, que corta hasta llegar a los tuétanos. Mira, hay gente que está tan insensible que este primer empujón no le hace nada. ¿Por qué? Porque está tan duro, está tan curtido. Así como cuando alguien me dice, sí, pastor, hábleme así, así me gusta, que me diga la verdad en la cara. Yo digo, caretuco, digo yo. Entonces, hay gente, créame, que no importa hasta dónde le metan la daga. Sale tranquilo del culto. Lo único que podría decir, oye, estuvo un poquito exagerado el pastor, ¿no? El día que estemos delante de Dios echándonos al fuego del infierno eterno, ahí también ya cayendo, digamos, te exageraste, Señor, y hasta el fondo. Mi amado, Dios mete la primera y va a lo segundo, va a empujar más el puñal. Puede ser que en ese empujar de Dios sí toque algo que te haga doler. Sí, mi amado, si algo sabe Dios es tratar con la dureza del corazón. El problema es que a veces reaccionamos cuando el dolor es insoportable. No quiero ser trágico ni escandaloso o sensacionalista, pero a veces Dios toca eso que tú sabes que te va a doler. Si hablo de una madre a sus hijos, ¡traj! ¡Ay, Señor! ¿Qué pasó? Señor, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué hice de mal? Y ya ves a tu hijo tirado de largo a largo. Ahí Dios dice, sí, sigo siendo yo, papá.
Mijito, sigo siendo yo, no me quisiste oír. Primero oír, conforme a Zacarías. No quisiste oír. Apreté tus finanzas y no me quisiste oír. Aprieto el cuello de tu hijo y vamos a ver si me oyes. Y aún así, no es garantía de que tú lo oigas. ¿Sabes por qué? Porque a veces el corazón, mi amado, ni aún tocando lo que más amamos, se doblega. Sencilla razón, ejemplo te doy. Faraón. ¿Le mataron o no le mataron a su hijo? ¿Lo cambió? No lo cambió. No lo cambió. Porque luego él mismo dio orden. Salgan al desierto a matar a los hebreos. Así de sencillo. Esta historia tiene muchas facetas. Quédate con esta, que es la primera. Dios tuvo que calar adentro. Ageo, mi amado, va a arremeter con todo. Dios lo va a usar como espada. Mete, empuja, porque algo tengo que tocar para que el pueblo entienda de que mi casa no puede estar en las condiciones en que se encuentra. Tú eres la casa. Yo soy la casa. Los que formamos la iglesia, todos somos la casa del Señor. Hermano, reacciona. Hermano, pon una premisa en tu vida. Lo que estás haciendo no es la premisa, es secundario. No digo que no hagas lo secundario, pero pon la premisa. Pon lo que importa. Vamos, que tengo que trabajar, trabaja, pero pon a Dios, mi amado, y la construcción de tu vida como primer orden. Yo no admito que una mujer, que un hombre que trabaja me venga a decir a mí, es que no puedo orar porque llego cansado. Eso no es admisible. No es admisible. Es que estoy estudiando, hermano, y no puedo. No es admisible. Porque si usted va con el mismo cuento al maestro de la escuela o al maestro de la universidad y le dice, a ver, ¿por qué no rinde? Lo que pasa es que en casa mi mamá me pone a hacer las cosas del hogar. No es admisible, te va a decir. Yo no te voy a aceptar esa excusa. Igual le va a decir una madre, ¿por qué no estás buscando? ¿Por qué has dejado tu oración? ¿Por qué has dejado de servir? Es que estos chicos tengo que lavar la ropa, hacer la merienda. No es admisible. Imagínate que Dios decida, ya, pues te quito a tus hijos y entonces te va a quedar tiempo. No, Señor, eso no. Me voy a organizar mejor. Déjame a mis chiquitos. No es admisible, hermano. La obra de Dios tenía de Dios ordenanza para ser edificada. Y el pueblo no lo quiso hacer. Sorpresa. Me adelanto, sorpresa, el pueblo lo hizo. Y la orden, dirán algunos, y la orden les valió un pepino. Dijeron, no está bien obedecer a los hombres o al decreto del rey, pisoteando la palabra. Y la gente comenzó a hacer la casa. Ahora se levantaron, claro que se iban a levantar si había decreto real. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, de arriba el cuchillo hace más daño que el cuchillo de los hombres. Jesús lo dijo, teman no a los hombres, sino a aquel que puede enviar sus almas al infierno. Ay, sí, es verdad, Señor. Amado, por eso al hacer este mensaje, me vi invadido de una impotencia.
al ver cómo mucho pueblo de esta iglesia, yo no puedo hablar por pueblo ajeno, está arrojando la toalla. Unos la arrojaron hace mucho tiempo y otros la han arrojado y otros están pensando en arrojarla. Mediten bien en sus caminos. No le hagan pagar a Dios los platos rotos de sus propias decisiones. Aquí hay gente que solito se metió en camisa de 11 varas. Y es Dios y su obra la que está pagando los platos rotos. Hermanos, esto es palabra de Dios. Aleluya.